Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio que hacemos los domingos, este conversatorio que llevamos a cabo con nuestro amigo Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends y este servidor, ¿no? Damaso Jiménez, editor de Venezuela USA.org, como también se le dice. Y con este propósito, pues vamos a estar conversando sobre los entretelones y los últimos acontecimientos que se vienen generando, además de hacernos las preguntas que a veces, o llevar pues a la discusión de las preguntas que a veces ustedes nos hacen, ¿no? Con respecto a lo que lo que podría pasar más adelante, con respecto a esta situación de crisis política que se está viviendo en Venezuela. Bueno, ya comienzan a acercar a abrir espacio con nosotros, tanto en Mendoza, Lorenzo Calcano, Aivedo Rosales, Sandra Patti Salgado. Saludos y bendecido día. Saludos para ti también, Sandra, desde Venezuela. Y vamos a tratar de hacer ya contacto con Antonio de la Cruz. Estábamos hablando ahorita justamente para ponernos de acuerdo. Estaba viendo el juego de eh, con esta nueva cantera que tiene. Mientras tanto, mientras que ya se está conectando Antonio, vamos a estar llevándoles por lo menos los titulares principales que tenemos en este momento en Venezuela USA, y tiene que ver con María Corina, que convocó una nueva movilización mundial por Venezuela. Esto va a ser el 28 de septiembre. También prácticamente la dictadura de Maduro, que está buscando la manera de echarle tierrita al fraude y buscar un ruido que trate de tapar esta situación de crisis, a propósito de que no han querido mostrar las actas y no han querido enfrentar la realidad de una derrota contundente que les dio la oposición. Buscaron la manera de hacer real el exilio del candidato que los derrotó, Antonio de la Cruz. Perdón, nos está diciendo Antonio de la Cruz en este momento que parece que tiene problemas. Vamos a tratar de Edmundo González. Vamos a tratar, Antonio, de volver a que puedas estar nuevamente aquí. Ya te pasamos la invitación, si nos estás escuchando. Nos está saludando Mili Zárraga, nuestra querida amiga Milagros, ¿no? Saludos, colega, igualmente desde Montevideo, Uruguay, a todos los amigos de la diáspora que se encuentran allí. Eh, ya te había dicho que eras el candidato porque estaba hablando del mundo y nos salió allí un mensaje tuyo de que parece que tenías algún problema. Mira, para ingresar, estaba hablando justamente de cómo Cabello ha intentado pues como tapar el tema del fraude, ahora justamente con el tema de las denuncias. Mira, nada más y nada menos que 14 extranjeros arrestados, incluidos 3 estadounidenses, 2 españoles. Los españoles, por cierto, te hago ese comentario, Antonio. Los españoles detenidos por el régimen de Maduro estaban de vacaciones en Venezuela, y seguramente porque tú sabes la gran cantidad de españoles que siempre hubo en Venezuela a partir pues durante todos estos años, ¿no? Gente que se vino y hizo raíces, familiares todavía tienen en Venezuela, y por supuesto estos estaban de vacaciones, seguramente visitando a alguien, y pues son parte de lo que ellos llaman el complot que se viene generando contra ellos. Esto a propósito de la manera como ha sido saludado Edmundo González y cómo ha sido nominado como presidente electo, ¿no? Lo respetan como tal. Ese es el trato que se le está dando como presidente electo en estos momentos, sobre todo en el Congreso, a pesar de que el presidente Pedro Sánchez no lo ha querido reconocer hasta el momento, aunque se reunió con él. Esta semana, además de la situación, por supuesto, de las sanciones. Todo esto quisiéramos ver por dónde empezamos. Vamos a comenzar con este complot. ¿Qué te parece este complot del que habla Cabello? ¿Qué pretende aquí, a tu juicio? Bueno, Muchas gracias, Damaso, por la muchas gracias. invitación y por estar nuevamente con nuestras audiencias. Hoy un poquito fañoso, porque bueno, vengo saliendo de una gripe que empezó el fin de semana. Mira, empecemos Te por, escucho. por, por Cabello. Me parece muy bien, por Dios dado, que como ministro del Interior y Justicia anuncia lo que debemos suponer, como siempre, un
complot contra el régimen, o sea, ante una narrativa donde son ilegítimos, donde no han presentado las actas para poder justificar los resultados del 28 de julio y la salida de Edmundo González Urrutia a España y tener la entrevista con los expresidentes españoles, González y Rajoy, y con el mismo Sánchez, Pedro Sánchez, definitivamente ven que la narrativa del frente externo, del exterior, con Edmundo González Urrutia, les hace daño. Y por lo tanto, tienen que volver a ir a la ofensiva y decir, nosotros estamos siendo atacados, a la teoría esa que siempre ponen, de que hay una intención de invasión y de ataque por parte del imperialismo, y ahora no solamente utilizan a Estados Unidos, sino que utilizan también a España, porque para poder buscar dos enemigos externos. Claro. En ese caso, y quizás a todo aquel que reconozca a Edmundo, a todo en país. ese caso, funciona una narrativa en la que necesita ganar el terreno mediático y por lo tanto buscan cómo pueden hacerlo y culpan a gente inocente, como lo ha señalado, que está de turismo en el país o por cualquier otra circunstancia, y sirven para el objeto de señalar que ellos son los personeros y que están vinculados entre ellos, o sea, vinculan a unos estadounidenses con unos españoles, con unas 400 armas que muestran, que no hay lanzacohetes, no hay, son 400 pistolas y rifles que parecieran más armamento de los narcotraficantes que armamento para derrocar a Maduro. O sea, definitivamente, esta es una puesta en escena para cambiar, a ver si se cambia la narrativa y poder ver cómo lograr que eso que se está consiguiendo, porque esta semana Edmundo González Urrutia es importante en términos de va a haber una conversación en el Parlamento Europeo y, por supuesto, la próxima semana, no está la siguiente, está la Asamblea General de la ONU y está también el encuentro con el Senado español. Entonces, ante esa narrativa e intensidad de, por la vía democrática, ir demostrando que Maduro dio un golpe de Estado a la soberanía popular, entonces ellos tienen que hacer juego de desviación o juego de sombra. Entonces, para no poder mostrar esa deuda que tienen como la comunidad internacional de mostrar las actas y poder con esa base buscar si pueden decretar el estado de conmoción para poder suspender las garantías que están de facto hechas y poder justificar acciones represivas y ganar tiempo. Entonces, yo creo que ese es el momento. Ellos usaron este escenario en el 2017, ¿verdad? Y les dio resultados. Con la constituyente. Entonces, usaron este mismo escenario y creen que pueden. Son libretos que han usado ya en el pasado, pero creen que les funciona. Y se desgastan. Pienso que en este momento no están leyendo bien la realidad venezolana, como lo ha venido sosteniendo María Corina Machado. Fíjate, Antonio, sin embargo, a pesar de este complot ayer, anunciado y prácticamente toda su tropa de ex, ellos a veces la gente no entiende, mira, la guerra que tiene Maduro, también la tuvo ahora Brasil, ¿no? Con Moraes, el juez que tiene pues nexos muy fuertes con Lula. Pero en el caso de Maduro, pues la guerra que le hacen a Moss y que no van a utilizar, y tienen una tropa armada completamente que no dejan de generar o tratar de generar una narrativa allí, pero a pesar de todo lo que ha surgido desde este sábado en las últimas 24 horas, la comunidad internacional sigue cuestionando los resultados anunciados oficialmente que dieron la victoria a Maduro para un tercer mandato que no han podido demostrar y que todavía no los deja tranquilos. No han podido, el mundo no ha pasado esa página, ¿no? Y eso es una situación bastante preocupante, toda vez que ya a estas alturas pues se encuentra ya la situación de sanciones
que no tienen nada que ver con respecto al país. Por ejemplo, esperábamos que hubiese algo con respecto al tema de Chevron, no lo hubo, pero sí hay ya nombres y apellidos, son 16 funcionarios, tanto del CNE como del Tribunal Supremo de Justicia, y también un funcionario cercanos a Cabello, ¿no? Que fueron... ¿Cómo ves tú esta medida que tomó los Estados Unidos o la administración de Biden-Harris? Los resaltantes de las sanciones en esta ocasión fueron a los 4 miembros de las Fuerzas Armadas, a los hermanos Hernández Lares, que uno es el comandante del CEO, ¿verdad? Comando Estratégico Operacional, que es el hombre que tiene el poder de fuego. Su hermano Johan, que es el del Ready del Centro, el de la Guardia Nacional y el último que en este momento no me acuerdo. Y eso lo vemos por el discurso de Padrino López. Padrino López, cuando le dan una condecoración a ellos, motivado a las sanciones, ellos encuentran, dice que sí les dieron duro, lo dice directamente. O sea, realmente atacaron el corazón, lo dice. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar de interpretar las palabras de Padrino López. Recordemos que estas sanciones obedecen porque se prestaron para el fraude electoral de Maduro. Pero resulta que todos esos 4 generales, son generales, hay un general en jefe y 3 generales mayores, ¿verdad? Ellos conocen los resultados, porque ellos manejaron el Plan República. Si alguien conoce el resultado de esa elección, son ellos. Y aquí estoy a lo mejor suponiendo como buen venezolano que al entender ellos el resultado, cuando se dieron las discusiones internas, dijeron, esperemos que no nos traiga consecuencias esta acción de sostener a Maduro a la fuerza, sabiendo los resultados. Porque definitivamente, como lo hemos señalado en otros programas, las familias militares son una presión. Yo me imagino hoy la esposa de cada uno de ellos, los hijos y los sobrinos, lo que sea. Mira, son 200, son 2000 visas, que ¿no? deben estar ahorita reclamándole que se lo habían alertado, que se iban a meter en problemas por sostener a Maduro sin tener el resultado, sin poder mostrar las actas. Y por eso Padrino lo señala. Y además, si le escuchas el discurso y lo pones el oído fino, la voz la tiene un poco temblorosa. Claro, estoy pecando de acucioso, como me pueden decir. Pero entendiendo ese contexto, podemos decir que hay internamente, empiezan a establecerse grietas pequeñas entre sentirse sancionado por los Estados Unidos y lo que significa para lo que viene por las familias, ¿verdad? Y sabiendo que no es lo que ellos saben que pasó ese día. O sea, porque una cosa es estar metido en los negocios y formar parte de una cúpula y en la que ellos pueden ser corresponsables. Pero otra cosa es ser corresponsable de algo que no sucedió y que ahora estoy teniendo consecuencias que hasta ahora no había tenido. Entonces yo creo que esas 4 sanciones fueron quirúrgicas y lo muestra, ¿cómo se llama? Padrino López. Hay un artículo que recomiendo, si lo quieren buscar, de Sebastián Abarray que desarrolla este tema hoy. O sea, esto realmente genera internamente. Y esa salida también ayer de Diosdado es buscando también esas sanciones, bajarle un poco la tensión a las sanciones que hubo. Entonces tú tienes el mundo siendo no reconocido, pero teniendo la representación de ser un presidente electo. Unas sanciones que hicieron, de alguna manera incidieron en 4 elementos de la Fuerza Armada que sabemos que por no querer meterse estos militares
en términos políticos, porque si vemos que la cúpula militar, si bien está metida en los negocios, en la política ha dejado porque no confían en Maduro, no son maduristas. Eran chavistas porque Chávez era un hombre de las Fuerzas Armadas y por eso Padrino López ha durado tanto tiempo en el Ministerio de la Defensa, porque es la imagen de Maduro dentro de la Fuerza Armada que es permisible. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no tener ese perfil político en términos militantes, genera situaciones difíciles, porque son hombres, vamos a ponerlos así entre comillas, que defienden la institución, la parte militar, ¿verdad? Que en Venezuela hoy está solamente, que está desvirtuada por los altos rangos, pero al haber salido Padrino con esa declaración, indican que en estos casos, en los casos de los Reddy y los Sodi, que están señalados, tuvo efecto. Entonces es interesante esa parte de los Estados Unidos. Y cuando tocamos Chevron, que lo mencionaste, definitivamente el lobby de la empresa petrolera, de la gigante petrolera estadounidense en Washington, sigue haciendo efecto y la administración Biden en un año electoral todavía no ha tomado esa decisión porque definitivamente es una decisión política como debe ser, porque Chevron en su discurso idealista, nosotros no ponemos gobierno, no es que pongan gobierno, ustedes están dándole los recursos a un régimen que se sostienen por las exportaciones que ustedes están enviando a las refinerías del Golfo de México. Peor aún, Antonio, disculpa, permíteme te inciso, están financiando la represión en Venezuela. Por eso, ustedes producen le están entregando y estamos hablando alrededor de unos 300 millones de dólares mensuales al régimen de Maduro por la licencia 41, que fue otorgada por la administración Biden, porque en la administración Trump le suspendieron las operaciones solamente para que hubiese mantenimiento, para garantizar la seguridad de las instalaciones. Y entonces, en una búsqueda de una negociación con el régimen de Maduro y la Casa Blanca a través de Juan González, consideraron que al flexibilizar y darle la licencia a Chevron y que tuvieran recursos para poder generar un plan económico y restablecer un poco la economía en términos de inflación, recordemos que tenían una muy alta inflación, y poder comprar alimentos para las bolsas CLAPS y poder tener los recursos para desarrollar la campaña electoral, porque todo eso fue para eso, y poder entonces llegar a un punto donde se dieran unas elecciones. Entonces Chevron volvió a Venezuela y hoy está produciendo alrededor de 240,000 barriles día, perdón, está exportando 240,000 barriles día y está produciendo alrededor de 180,000 barriles día. Pero dijiste algo como que, a ver, parece que Biden no quiere tomar una medida que pueda afectar la candidatura, en este caso, de la persona que está de candidata allí por los demócratas, que es Kamala Harris. Es decir, ¿tú crees que esto afectaría? ¿Tomar una medida con respecto al tema petrolero, al tema de las sanciones con respecto a Chevron? El argumento de Chevron para el lobby, yo no creo que afectaría, pero el argumento de Chevron es que sacar esos 190,000 barriles, ¿verdad?, del mercado, que son las exportaciones de Chevron porque la producción está ahí, o los 200, pues los 200,000 barriles exportados de exportación al mercado estadounidense, influenciaría en el precio del barril y por lo tanto de la gasolina. Y si aumenta la gasolina, que vemos que está en caída, eso podría tener un efecto, eso tiene un efecto en la inflación y eso tiene un efecto en el bolsillo estadounidense, del ciudadano estadounidense, y por lo tanto va a tener un efecto en el momento de ejercer su voto. Ese es el argumento de Chevron. Claro. Pero resulta que Estados Unidos consume diariamente alrededor de 20 millones de barriles día. Y lo que llega a la costa
por parte de Chevron es el 1%. Entonces, yo no entiendo esa matemática como la vende Chevron, pero claro, Chevron tiene los argumentos, tiene los lobistas, dice eso. Entonces, ¿qué ocurre? Es que entonces lo que Chevron busca con eso es seguir en su plan de crecimiento dentro de la producción, convertirse en el broker de los crudos venezolanos para la costa, aquí para las refinerías del Golfo, ¿verdad? Entonces, y convertirse que la producción de Venezuela, que podría mejorar en términos de no haber sanciones, de llegar a estar exportando, si ya está exportando unos 240.000 barriles, piensa que en este mercado podría estar colocando entre unos 300, 400.000 barriles día. Eso es lo que Chevron en esencia quiere en su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Utiliza también el argumento de que si él sale de Venezuela, que no es lo que se está planteando, sino hacer lo mismo, hacer validar las sanciones de que no le entregue, que cumpla con la licencia, porque la licencia establece que no le llegarán recursos a la administración o al régimen de Maduro. Eso fue lo que la licencia dice, y eso no es cierto. Desde el primer día, Maduro sabía, con el acuerdo que llegaron de la Rosa, el presidente de Chevron en Venezuela, y el ministro de Petróleo en ese momento, Tarek El Aizamí. Al-Saimi, de que iban a tener un esquema a través de una cuenta fideicomiso, que es donde se paga, donde el comprador del crudo paga el embarque, y ese cuenta fideicomiso distribuye los recursos para pagar la deuda, que es lo que Chevron justificó para poder regresar a Venezuela y poder producir y exportar el crudo. Y el remanente se entrega a una cuenta del Banco de Venezuela en ese momento. A lo mejor hay otras cuentas que está a nombre de la empresa mixta. En el caso de Chevron era Petroboscan, ¿verdad? Y esa cuenta en la que participa PDVSA, pues son socios, PDVSA y Chevron, hay la alícuota de PDVSA que va después al Banco Central. Y es los recursos que después tiene el Estado para administrar. Entonces, en esa ingeniería financiera, entonces ellos dicen que si ellos salen de Venezuela, Rusia y China están como caimán en boca de caño para entrar y ocupar esas posiciones de esas asociaciones con la petrolera estatal venezolana, y entonces Estados Unidos perdería un punto estratégico. Entonces se meten dentro de la geopolítica. Entonces ponen en la condición de al no estar en Venezuela, Estados Unidos va a perder una posición geopolítica importante en el patio trasero de él. Sí, Entonces, en el continente, en el en el continente. patio trasero de Sí, Estados sí, Unidos. Estados Entonces, Unidos. ¿qué ocurre? Que entonces te juega que como si nos vamos al efecto geopolítico, vemos que los dos grandes enemigos, y sobre todo China, que está declarada como un enemigo para la seguridad de Estados Unidos, entrarían a Venezuela a ocupar unos recursos que son importantes para Estados Unidos. Entonces, esos son los argumentos que usa Chevron frente a la administración para poder seguir operando y no tomar en cuenta, ni sin importarle, que un régimen que además su socio como asociación está considerado aquí por los Estados Unidos como un narcoterrorista según la fiscalía de este país desde en 1920, que le puso la recompensa precisamente por esa condición, por narcotraficante, ¿verdad? Por manejo de tráfico de drogas, y tiene señalado por la Corte Penal Internacional supuestos casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, el socio de una transnacional tan grande como Estados Unidos, de Chevron, de Estados Unidos, entonces es un criminal, un supuesto criminal de lesa humanidad y un buscado
por la justicia estadounidense por narcoterrorista, y no lo estoy diciendo yo, sino lo dice la fiscalía. Recordemos eso que ocurrió con el fiscal Bernd en la administración de Trump, donde lo señaló y lo anunció. Entonces, empiezas tú a entender que aquí la lógica no es una lógica de buscar luchar por la democracia y la libertad, sino la lógica de los negocios turbios. ¿Por qué? Porque además ese acuerdo se da con la ley antibloqueo, que todos sabemos que no se conocen la letra pequeña de lo que se acordó entre el ministro de Petróleo de ese momento, el Al-Samí, y de la Rosa, en la que no se sabe cómo fueron, que está violando la ley orgánica de hidrocarburos, porque según la ley, solamente PDVSA puede exportar o dar los cargamentos de crudo venezolano, no otros tienen el derecho de ejercer esa función. Otro fuerte daño a la soberanía venezolana. Quería hacer un comentario, ahora que hablabas de Rusia, que siendo uno de los aliados más importantes, ¿no?, de Maduro en este caso, se han apoderado de todos los negocios, de todo el terreno que ha perdido la industria petrolera venezolana, de todos, porque son los mismos que le venden, o sea, todo lo que se le vendía en su momento, la cantidad de millones de barriles, pues prácticamente lo tienen, igualmente lo tienen ellos, igualmente con la comunidad, con la Unión Europea, y así, para ustedes contar. Quería preguntarte, Antonio, dada esa situación, a ver, tenemos por un lado a Cabello en una trinchera, hablando prácticamente de una guerra, ¿no? Donde demuestra que ellos por ningún motivo ni causa van a entregar, así hayan perdido. No quieren ni siquiera hablar de derrota, ni siquiera quieren hablar de actas. A ver, bajo esta situación, ¿qué queda? Porque, a ver, tendríamos que pensar que la comunidad internacional todavía tiene opción para tratar de alguna u otra manera adelantar, llevar a cabo el proceso necesario para que el nuevo gobierno electo por los venezolanos tenga un final feliz, digamos, que puedan asumir, o esto sencillamente la única manera, como ya lo he escuchado en varias oportunidades, solamente se puede dar por la fuerza. O sea, dadas las conversaciones que se están llevando a cabo en este momento, ¿tú crees que la acción internacional puede ser la única vía para expulsar a Maduro o tiene que ser por la fuerza? ¿Qué opinarías tú? El juego no se ha acabado. El juego está todavía en play. Diosdado Cabello lo que busca con esa afirmación es precisamente ubicar en ese sector que siempre lo hay, radical, que cree que la solución es por la vía armada, una confrontación, que ya han salido. Sabemos que ya se habla en la prensa, o sea, el de Blackwater, Simonovich, que le hacen juego a la narrativa ahorita del régimen. Le están haciendo un juego porque, ¿qué pasa? Cuando tú planteas que el acceso al poder es por la vía violenta, vas a otro terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy los aliados que tienes, que has venido ganando por la lucha democrática, por la validez de los resultados, porque no muestran las actas, ¿verdad?, empiezan otra vez a situarse es que es la izquierda contra la derecha, y por eso ellos le dicen a la oposición fascista, porque empieza entonces otra vez a ponerlos en dos bloques en la que hay. Porque hoy Maduro, el apoyo que tiene desde el punto de vista internacional es mínimo, solamente regímenes autoritarios totalitarios. Y eso, a la larga, está generando una presión interna importante que en algún momento, sosteniendo lo que viene ocurriendo dentro y afuera ahora, va a generar una ruptura y una probable, muy alta, salida democrática en Venezuela.
no se puede en este momento abrir otro camino que les permita al régimen irse por ese lado y entonces tener la ventaja de que en ese argumento reprimen, aíslan, ¿verdad? Sacan a la gente de juego, consiguen aliados que dicen, ah, no, así por la fuerza tampoco es, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando uno escucha últimamente, yo me imagino que porque está dejando también la posición de canciller de la Unión Europea, hay una reciente declaraciones que acaba de sacar Borrell, que me la pasaron, que lo entrevistó un medio español, en la que reconoce claro y raspado que en Venezuela hay una dictadura, antes y después. Lo dice muy claro. Yo te lo voy a pasar porque me parecieron importantes para que la subamos a tu página, porque son importantísimas, porque ese es el tipo de aliado que Maduro perdió y se da cuenta y por eso ataca a España. Él sabe que España es uno de los talones aquí. Ellos pensaron que la salida del mundo a España, pensaron que eso iba a morirse, que se acababa. El dicho ese que siempre dicen, muerto el perro, muerto la rabia, ¿verdad? Y pensaron, como en el pasado, esa también les funcionó, que sacaban a los dirigentes de los que en ese momento dirigían las luchas, y ahí, hasta ahí llegaba la lucha, ¿verdad? Pensaron que eso iba a ocurrir, pero no, no ha ocurrido. Y no sé si ya viste, que estoy seguro que sí, la convocatoria para el 28 de septiembre. Claro, claro. Por María Corina Machado, claro. con los artistas venezolanos y con gente... Los influencers y todo eso. Ajá, entonces, en la que al final cierra el mundo y dice, yo me acojo, creo que no recuerdo ahorita la frase, pero él dice, él cierra ese clip y dice que también el 28 yo me asomo, o yo me voy, yo me acojo, algo así, yo soy. Yo voy a estar ahí. Pues. Entonces, porque eso es básicamente, y hay que empezar a manifestar con contundencia que paren la violación de los derechos humanos y la represión, porque esos son los elementos que te permiten, hay que seguir utilizando la lucha no violenta, porque ese es el arma que tiene la oposición. Sí, estarías oxigenando la narrativa que tiene Cabello por supuesto, y Maduro. Que ellos están montando, porque es que en la otra están derrotados, están derrotados. Ellos saben que perdieron la elección. Ellos saben que las sanciones que colocaron a los militares generó cierta reacción, ¿verdad? Porque condecoraron solamente a los militares, le dieron una orden solamente a los militares, no le dieron a los civiles. Los civiles quedaron ahí. Son como marionetas prácticamente, todos los magistrados del Tribunal Supremo y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente. Es correcto. Ahora, no me hablaste de que esta medida de los militares podría afectar, ya tienen, inclusive lo dijo Blinken, están identificados todos sus familiares, todas las personas por diferentes tipos de esos son los que le generaron presión a esos militares. Le dijeron, ahora vamos a ir nosotros, te lo dijimos. Y prácticamente lo sacarían. O sea, al verlo a él en la lista, ¿verdad? Todos los familiares le dijeron, te lo dijimos, y ahora somos nosotros. Van por ellos. Muchos de ellos están afuera porque... Claro. ¿Pero qué vendría ahí? ¿Una deportación? No, yo no sé cuál va a ser la medida, pero lo que ha dicho la administración estadounidense es que van a ir contra los activos, ¿verdad? Las cuentas de ahorro, ¿verdad? Van a ir contra los assets que tengan. Y lo importante de esto es, si sigue metiendo a España, que sea Europa y Estados Unidos, que se arme un bloque ahí, que sea multilateral y no sea unilateral la acción. Claro. Y además que hay que decir que quienes viven aquí saben muy bien cómo se está manejando el tema de lavado de esos recursos de la gente que no puede salir de Venezuela, ¿no? Familiares, jóvenes, que empiezan a manejar cuentas, comprando vehículos y llevándoselos para como tú me lo alertaste al principio, cuando nuestra conversación antes, que Diosdado y todos esos grupos tienen los fondos en España, en Europa. Grandes empresas. Entonces, para ellos es una gran amenaza esto que está ocurriendo. Hay una página que se llama Chavista INC, que justamente tienen allí todo colgado
cada una de las grandes empresas están metidas en seguridad, en el tema de energía, y por supuesto todos lo están manejando los familiares de Diosdado allá en Madrid, lo tiene de padrino y todo. O sea, España es prácticamente, mira, si en algún momento hay un conflicto, yo no sé qué va a pasar con los reinteresos y los recursos y el testaferrato este, que mantienen en España, ¿no? Porque ya el de Estados Unidos es evidente, pero el de España debe ser mucho mayor. Quería preguntarte, porque no me voy a despedir sin lo que titulamos justamente en el cartel para esta conversación, ¿no? Vienen unas elecciones. Quería que me dieras tu punto de vista con respecto al último debate. Todo el mundo ha planteado que ganó Kamala. También, bueno, con ese tipo de mediciones, ¿qué significa? Porque parece que no fue tan fuerte, ¿no? En todo caso, o es cerrado, o se mantiene cerrado, o se ha defendido Trump en cuanto a que fue el ganador. ¿Cómo se puede definir eso? Pero en todo caso, lo que nos interesa saber, además que tú me des unas palabras con respecto al debate, es en la práctica, en lo pragmático. ¿A quién le interesa a Maduro para mantenerse, no solamente más allá del 5 de noviembre, sino el 10 de enero y dale, ¿no? ¿Un gobierno de Kamala o un gobierno de Trump? Donald Trump. De Donald Trump, porque con Kamala pues probablemente esto signifique una continuación del aislamiento y la presión diplomática y económica, un enfoque en la cooperación internacional y el apoyo a la oposición. Y por otro lado, la presidencia de Donald Trump podría llevar a un endurecimiento de las sanciones y un mayor apoyo pues, a la oposición, ¿no? Con una posible escalada de tensiones y una postura unidimensional más radical. ¿Cómo lo ves tú? Vemos al final qué más le conviene a Maduro. Vámonos al inicio que hiciste la pregunta. El debate fue un debate siempre como lo plantearon, buscando una lucha entre personalidades. No hubo discusiones de políticas, básicamente. O sea, el saber el plan económico de uno u otro se pudo ver un poquito más al inicio de Trump, pero Kamala de una vez lo llevó a la parte personal, ¿okay? A la parte individual, y lo desubicó, le sacó el foco. Y de ahí no se pudo recuperar en ese debate Trump. Se lo sacó. En esa zona. Sí, Lo llevó, y lo no llevó para su pudo. Fue zona. como los boxeadores, pues lo desubicó, ¿verdad? Y así terminó. Entonces, por eso que la percepción es al no poder él superar eso, porque no la puso en ninguna. La que siempre mantuvo después de eso la ofensiva fue Kamala. Él estuvo todo el tiempo defendiéndose. ¿Okay? Defendiéndose de Kamala y del De los moderador, argumentos y de los periodistas, sí, de los periodistas también. de Y ABC. cometió una declaración ahí que me parece que fue muy mala para él, la parte al referirse a los haitianos. No, y la parte Eso, de los venezolanos también, y, ¿no? y, y volvió y sigue con los venezolanos, ¿cierto? Okay. Y sigue porque lo volví a escuchar recientemente. Sí. Okay. Entonces, ese enfoque no te da una posibilidad de poder tener un debate en la que pueda tener éxito, porque básicamente nadie lo cree. Pues. Ni lo uno, ni los haitianos, ni lo de los venezolanos. Porque aquí la mayoría de los venezolanos son gente de bien, no son todos del Tren de Aragua. Entonces, en esa perspectiva, las mediciones mostraron que Kamala ganó ese debate. Sin embargo, eso no movió, si ves las encuestas en esta semana, habría que ver las otras, no hay un desplazamiento que tú dices, bueno, se inclinó, no, sigue competitivo. En los estados importantes donde se va a definir la elección, que se llaman los estados bisagra, siguen competitivos, están cerrados, pues son márgenes de error, tan cerca. Aquí, y por eso te dije, hablemos primero de esto y ya no vamos para Venezuela. Lo que yo creo que el estadounidense que va a votar, sea venezolano, sea haitiano, sea de donde sea, tiene que plantearse más
con qué valores él se identifica, porque aquí hay una lucha. A la final son dos proyectos políticos con objetivos claros. O sea, el proyecto político de Trump es, como lo llama, hacer América grande otra vez. Make America great again. Por eso se llama MAGA. Y son esos valores que él, si llega a la presidencia, va a implantar, va a buscar que sea como política. Y el otro proyecto que está liderizado por Kamala, pero no es el extremo que lideriza ese proyecto, es la extrema izquierda del Partido Demócrata, ¿verdad? Son los valores de, ahorita tenía la palabra en la mente y se me fue, de los grupos. Radicales, izquierda. No, pero eso tiene un nombre. El MAGA contra woke, contra Ajá. los O guapo, contra, guapo. Lo de woke. contra los valores woke de que no importa, tú decides por ti mismo, o sea, la parte esa, por eso que ellos defienden el aborto, ¿verdad? En todo su sentido, defiende la sexualidad de los niños a los 12 años, tú decides. Si tú te sientes mujer, tú tomas las decisiones. Si eres hombre, desde niños, de jóvenes, pues 12, 14 años, de que el Estado es el que te da la felicidad. Entonces, por eso Kamala ofrece $25,000 para comprar una casa a los que no tienen por primera vez, y ofrece ayuda porque es el Estado el que facilita la felicidad al individuo. En el otro extremo eres tú quien te busca tu propia felicidad, ¿verdad? Y es nacionalista, ¿verdad? Cree en la parte interna. Entonces, aquí básicamente hay dos modelos. Un modelo montado por Trump y un modelo, cuando yo llamo la extrema izquierda, que no es solamente Bernie Sanders, sino que yo tengo ahora identificado que es Barack Obama. El hombre detrás de este proyecto es Barack Obama, con toda la visión que él tiene. Puede tener algunos elementos un poquito al centro, pero está en esta posición. ¿Ok? Porque si vemos todo cómo se desenvolvió en la candidatura y todo, vemos que Barack Obama tuvo un gran rol en ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, Antonio? Parece que se te fue el sonido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que Disculpen, entró una disculpen, amigos. llamada. Sí, sí, sí. Eh, 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 ¿A qué le conviene a Maduro, para recapitular? Sí, para llegar a ese Ajá. punto. Aquí, a ver, ¿Qué le desde conviene este a punto de Maduro? vista, no lo que nos conviene a nosotros los venezolanos, sino desde el punto de vista Miren, me voy a parar en los zapatos de Maduro. ajá. Maduro es ilegítimo, ¿verdad? Porque no tuvo, no tiene las actas. Está entrando otra llamada. Entonces, continúa, porque venía del 2018 siendo ilegítimo, ¿verdad? Recordemos que por eso surge el interinato. Entonces, Que fracasó. entonces, ¿qué ocurre? Si lo vemos desde el punto de vista de Donald Trump, si llega a la presidencia, va a entender que en Venezuela, aunque se entienda con dictadores, como el de Corea del Norte, como, ¿verdad? Putin, como Xi Jinping, pero él no se entiende ni con Irán, porque es una lucha de civilizaciones, ¿verdad? Entre Occidente y la parte iraní. Ellos son en la parte de ellos religiosa es los sunitas, ¿verdad? Y con Venezuela es el narcotráfico, la, la parte que con
una administración Trump va a tener problemas Maduro es por la parte del narcotráfico. O sea, el volumen de narcotráfico, de tráfico de droga que está pasando por Venezuela es impresionante. No sé si viste el último dato, que habían capturado 7 toneladas hace la semana pasada otra vez. Algunos dicen que son de cabello todo eso. Muchos dicen que son de Diosdado Cabello, sí. Y dicen. ¿Okay? Dicen. Y ¿cómo se llama? Y entonces ese sería el aspecto que generaría que Trump buscara un cambio en Venezuela si Maduro se sostiene después del 10 de enero. Aquí hay una premisa, estamos pensando que se sostiene después del... Si llega hasta allá, ¿a quién le convendría? Estamos hablando del 5 de noviembre. ¿Cuál de los dos le convendría y si gana Kamala, a Maduro? ¿Qué pasa con Maduro? Kamala, si bien es cierto, han tenido un enfoque en términos de buscar por una vía diplomática, porque viene con la administración Biden, de buscar la solución a la crisis política en Venezuela. Pero resulta que se ha ido agotando y ya la administración Biden-Obama tiene la experiencia de que este régimen no va a hacer los cambios solamente porque tú llegues a un acuerdo con ellos, porque ellos traicionan todos los acuerdos con tal de quedarse. Y eso lo pagaron muy caro en la administración de Biden, cuando entregaron a los sobrinos y entregaron a Alex Saab. Hoy sería distinto. Por cierto, no lo han utilizado en la campaña electoral, ¿no? Esos dos puntos referenciales con respecto a las relaciones con Maduro. Hoy sería distinto la relación con el régimen de Maduro si estuvieran hoy ellos aquí en Estados Unidos que lo que está sucediendo sin estar. Porque no hay el nivel, la presión, el leverage, como se dice aquí, para ejercer presión. Entonces, ellos pagaron caro ese precio y creo que con un gobierno de Kamala van a tener también una situación difícil en términos de la política hacia el régimen de Maduro. O sea, el aislamiento que Maduro está buscando lo va a conseguir porque yo creo que si Chevron se logra sortear nuevamente esta situación, después del 10 de enero, si él se queda, no va a haber argumento para poder seguir financiando un régimen que pasa a ser totalitario, porque es la única manera de poderse sostener. Y bueno, y entonces la reacción por parte de este país va a ser del mismo tenor que ellos dijeron que no había funcionado, que es la máxima presión. Posiblemente la diferencia va a ser que va a ser con otros países, no va a ser unilateral como lo hizo la administración Trump. En resumidas cuentas, por lo que acaba de decir, pues justamente nos estamos poniendo en qué le convendría a Maduro, no al pueblo venezolano, no a la ciudadanía venezolana, que está pendiente de toda esta situación. Bueno, la administración Harris pues, podría ofrecerle un camino más diplomático y cooperativo, mientras que Trump pues, podría llevar la situación con el tema del narcotráfico a un nivel más confrontacional y directo, ¿correcto? Correcto. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Antonio de la Mira, Cruz, amigo. Una conclusión, esta lucha, o sea, en esta confrontación, quien logre manejar mejor las coaliciones internas y ganar la batalla, porque recordemos que hemos pasado por alto que se amplió la base de apoyo, el frente de apoyo de la oposición, todos frente al no reconocer la elección. Recordemos que se ha incorporado una base importante. Y por la narrativa, la percepción pública tendrá de verdadmente una ventaja decisiva. Aquí, y lo cierro con eso, no estamos en los momentos de ponernos a creer en aventuras. No estamos en ese. Lo dice por lo que se está escuchando para este lunes, ¿no? Por lo de decir Blackwater, el otro, Sí. no estamos en ese. No, eso no es el camino en este momento. El camino de María Corina y del mundo siempre ha sido electoral. Se mantiene electoral.
se mantiene porque no se ha agotado, no hemos agotado. Sí, por eso que dice la pregunta, porque hay sectores que están pensando, mira, esto es a la fuerza, porque le ha fallado la comunidad internacional y ha fallado los sectores, la política en todo caso. Aquí hay que tener paciencia, ¿verdad? Firmeza y confianza. Yo creo que aquí es el camino. Muchísimas gracias, Antonio, por esa reflexión final, ¿no? Yo creo muy necesaria para que la gente tenga visión sobre todo lo que podríamos estar perdiendo en una posible aventura. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio La Cruz, amigos, a ustedes también por seguirnos y por compartir con nosotros. No te hice las preguntas de rigor de la gente, pero bueno, vamos a hacer esta última, ¿no? Es de Argenistan. Kamala la adoctrinó los rusos. Kamala la adoctrinó los rusos. Es comunista. Ya hay documentos que lo prueban. Y si ganan los demócratas, favorece a Maduro. Es lo que dice. Bueno, es el Vox Populi, ¿no? Estoy buscando otra para que vean que, amigo, que estoy leyendo. En este caso no tengo nada previsto, una lectura en todo caso, pero bueno, no hicieron muchas preguntas, la gente te estuvo escuchando. Aquí está otra, Jovendrifinol. Ustedes saben que sale esa a la fuerza, lo demás es cuento, lo demás es bla, 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 bla. A ese señor, Jovendrifinol, es a quien tú te estás dirigiendo con respecto a esta situación donde tiene que prevalecer la democracia, porque es el discurso, porque es la narrativa, a una situación aventurera que no sabemos después qué consecuencias puede traer y cómo puede manejar el régimen una situación como esta que ya vivimos el 11 de abril que tuvo después su 13. ¿De acuerdo? Déjame darle 3 referencias históricas a ella. La guerrilla, los años 60, el Partido Comunista toma la decisión de subir, fracasó, ¿verdad? Fue rotundo fracaso. Golpe de Chávez, usando la fuerza, fracasó. Lo que tú acabas de decir. Entonces, y el 30 de abril. De abril fue. Ajá, de abril 30, fracasó. Exacto. Cada vez que puse izquierda, puse momento, cada vez que en Venezuela se ha querido usar la fuerza para cambiar el destino, o el gobierno, ha fracasado. Incluyendo los cambios en Venezuela se han dado por la vía democrática. Incluyendo a Chávez en el 92. Ese es el que estaba acordando. Las dos veces. 4F. Y 27F. El 27N. El 27N y el 4F. El 4F fracasó. Y el 27N entonces, también. Cuando tú planteas una salida violenta a Venezuela, fracasa. Entonces, vamos a seguir cayendo en los fracasos del pasado. Y lo han probado todo, el espectro, ¿ok? Como dice Einstein, no se puede estar... es de locos seguir haciendo el mismo método y esperar un resultado diferente, ¿no? Es imposible. Vamos bien. Aunque esa frase no está muy potente. Dije la otra. No dije la otra. Vamos bien, lo decía alguien que... Eso lo dijo Teodoro con la economía. No, porque yo escuché el otro, vamos bien del No, Teodoro lo dijo cuando le preguntaron. Cuando le preguntaron, estamos mal, pero vamos bien. Ajá, Teodoro. Estamos mal, con la economía. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Feliz domingo, que sigan los juegos, ¿no? Y ganó me imagino que... Barcelona, hermano, 4-1. 4-1. Bueno, amigos, a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Ya van a tener esto justamente en nuestra cuenta @Damaso Jiménez y también en la de Antonio, @Andelacruz Piso. También lo vamos a subir, me lo pasa también para subirlo pues, en YouTube, para que lo tengan pues allí, ¿no? Y lo comparten y por supuesto a través de nuestra página venezuelausa.org. Así que bueno, muchísimas gracias, amigos. Gracias, Antonio.